Bien, ya estamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. Vamos a ver un poquito de relaciones exteriores, pero en el ámbito jurídico, cómo se manejan los países respecto a, por ejemplo, la captura de una persona que es requerida por un Estado y qué es lo que debe hacer el Estado que se hace garante, ¿no es cierto? Se hace garante en el sentido de que obviamente cautela el proceso hasta la extradición en sí misma. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Bueno, escucha mis palabras, ¿no es cierto? La introducción. Las relaciones entre ambos países son fundamentales en diferentes aspectos, ¿no es cierto? El tema comercial, el tema político, el tema, bueno, diverso, ¿no es cierto? En este caso, el factor Martín Belaúnde Lozo está generando cierta fricción entre el gobierno peruano y el gobierno boliviano, porque Bolivia, en efecto, al tenerlo a su territorio, asume el papel de garante, y decía yo que asume el papel de garante porque lo que hace es cautelar el debido proceso hasta que se produzca el final o el desenlace, que en este caso es la extradición en sí mismo. Sí, y tú has dicho algo muy importante. Cuando un Estado tiene dentro del territorio, que es el Estado receptor, a un detenido cuyo proceso en marcha de extradición ya incluso contaba con la luz verde el día 11 de mayo para que se produzca el acto impectore de persona misma y su traslado al Perú, es una obligación del Estado receptor, Jesús, proceder a la mayor custodia. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que, fíjate, aquí estamos frente a lo que yo podría calificar en estos momentos, primero, una responsabilidad compartida. Y en segundo lugar, pareciera que estamos frente ya a una situación, permíteme la palabra, de una burla a la opinión pública en ambos países y a los propios mecanismos del derecho. Fíjate, no es posible que con la advertencia de la posibilidad de una inminencia de la fuga de Martín Belaúnde Lozo, no se ha insistido en el tema del internamiento en un penal para garantizar su seguridad. Por ejemplo, de que sea internado. Pero además, no solamente es una cuestión, por eso hablo de la cuestión compartida de la responsabilidad, que se haga de oficio. Es una obligación del Estado boliviano, merced a las reglas de la extradición como figura del derecho penal internacional, el gobierno, salvaguardar esta situación. El gobierno boliviano, sus autoridades, sobre todo en el ámbito jurídico, señalan de que se le dijo al Perú de que pidiera o solicitara este mecanismo, ¿no es cierto? Que mientras durara el proceso de extradición, esta persona cumpla a detención, ¿no es cierto?, dentro de un penal para garantizar que no se vaya a fugar. Esa tal vez sea una justificación válida, sin embargo, lo pudo hacer también un juez boliviano solicitando esta medida como preventiva, ¿no es cierto? Sí, y hay algo más, fíjate, Jesús. Yo creo que aquí ha faltado, ¿no?, la revelación de un animus, de una vocación jurídica por realmente traer al señor Belaúnde Lozo al país. Porque cuando se presentó, recordarás, y la opinión pública también, la posibilidad de que el señor Belaúnde Lozo, ¿no es cierto?, sea por el Perú, ¿no es cierto?, sometido al proceso de expulsión, era la alternativa para el Perú, el gobierno del Perú dijo no, prefirió la extradición. Cuando la expulsión hubiera sido, primero, una cuestión rápida, y segundo, ¿no?, hubiera habido un abanico mayor de imputaciones objetivas que él tenía aquí en el Perú. Sí, exactamente. Cuando hay un protocolo de entendimiento entre ambos países sobre el tema de la extradición, lo que se hace es merituar pruebas, ¿no es cierto?, por parte del país que asume de garante a través de su justicia. ¿Y qué dicen los protocolos de extradición? Y es que la persona que es requerida va a ser juzgada en función a lo que decida la justicia que lo está enviando nuevamente a su país, donde se limita el rango de acción de los jueces que lo van a llevar a un juicio, ¿no? y solamente por los delitos que se presumen imputabilidad objetiva en el cuadernillo de extradición. Lo que obviamente no es lo más conveniente. No era lo más conveniente, pero además, fíjate, acaba de salir la resolución de la expedición de la extradición y resulta que en los días siguientes, casi como un Indiana Jones del siglo XXI, algo que no se puede aceptar pues en los mecanismos de la seguridad, en caso específico de esta naturaleza, el señor Belaúnde Lozo desaparece. Esto parece el guión de alguna película de estas de acción, ¿no es cierto?, donde el imputado pues prácticamente se hace humo ante la vista y paciencia de las autoridades. Yo creo que este no es un caso normal, es un caso atípico. ¿O usted conoce algún tipo de caso en particular que se haya producido de esta manera? Pero por supuesto que no.
es un caso atípico que estamos sumamente sorprendidos y ya era inminente que el señor Belaúnde del Ocio retornara al Perú por la vía jurisdiccional, ¿no es cierto?, y enfrente la justicia como corresponde. Creo que aquí tienen que todavía sostenerse cuestiones de juicio, de valor, responsabilidades compartidas. No hemos visto todavía una opinión veraz y objetiva. Ahí voy, en el sentido de que la canciller y ayer el ministro de Justicia dicen, lamentamos, o sea, todo el mundo lamenta que se haya fugado, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos hablando de países, de relaciones, ¿no es cierto? De lo que significa cautelar el debido proceso de una persona que está en otro territorio. En este caso, yo creo que la respuesta ha sido demasiado endeble. Lo que tenía que haber pasado es enviar al menos algún tipo de nota de protesta respecto a lo que ha sucedido en este caso. Pero por supuesto, fíjate. O sea, la gravedad del asunto es esa, justamente, que lo han dejado fugar. Es decir, se les ha escapado a ellos cuando ellos deberían haber puesto mayor énfasis en eso que significa custodiarlo y entregarlo posteriormente. Y el Estado peruano debió notificar al Estado boliviano ese nivel de protesta por lo sucedido, pero tampoco eso ha habido. Entonces creo que con este cúmulo de situaciones, ¿no sé?, donde se van advirtiendo esta falta de vocación realmente por traer al señor Belaúnde del Ocio, evidentemente podemos empezar a hacer conclusiones, es verdad que disociadas, ¿no es cierto?, cada una libre de la otra, pero juicios de valor sobre esta falta, ¿no es cierto?, de una real intencionalidad manifiesta de que el señor Belaúnde del Ocio venga al Perú. Ahora, ¿quién pierde finalmente en este caso? Porque hay una cosa muy puntual, los estados se rigen en función a sus imágenes también, ¿no es cierto?, de sus acciones. Te dicen que un país es dictatorial porque su jefe de estado comete una serie de atropellos, ¿no es cierto?, contra la población, y eso no es muy bien tomado por la comunidad internacional. En este caso, por ejemplo, ya en el ámbito jurídico, ¿cómo queda Bolivia en toda esta situación? Porque a Bolivia tampoco le convenía tener a un preso de tamaña envergadura, ¿no es cierto?, o una persona de esta envergadura, ¿no?, porque es un testigo clave dentro de una investigación bastante seria, evidentemente, de otro país. Evidentemente, Jesús, además, recuerda que desde que se anota, se revela que Belaúnde del Ocio está en Bolivia, ¿no es cierto?, la política nacional boliviana ha sido distraída gran parte por el tema Belaúnde del Ocio. Entonces era un óbice, ¿no es cierto?, temático en Bolivia, que tiene su nivel de repercusión para el propio país. Yo escuché en la mañana que se decía que habría algún nivel de asociación para un imperio de buscar que el Perú tenga una posición en el caso conflictual internacional de La Haya entre Bolivia y Chile. Una cuestión absolutamente lejano, ¿no es cierto? Absolutamente desasociada, irrita, que no corresponde a la realidad. La realidad es que el señor Belaúnde del Ocio no se encuentra, es decir, se ha extrapolado, el derecho ha sido vituperado, los mecanismos de seguridad alterados, y quedan mal, fíjate, Jesús, quedan mal tanto en Bolivia como en el Perú, porque no ha habido ese ánimos, repito, reitero, para que el señor Belaúnde del Ocio realmente sea traído y enfrente la justicia como corresponde. A propósito de la desaparición de Belaúnde del Ocio, recién parte una comisión para Bolivia. ¿Qué te parece? Entonces, creo que nos merecemos los peruanos y la comunidad bilateral y hemisférica, en la región, etcétera, ¿no es cierto?, una explicación sostenida, razonable, que dé cuenta de por qué el señor Belaúnde del Ocio, casi como mi bella genio, aparece y desaparece. Ahora, lo interesante sería aquí también analizar cómo le va a los demás países que podrían tenerlo en su territorio, ¿no? O cómo les iría, ¿no? Bueno, evidentemente, este señor ya debe haber articulado internamente, ¿no es cierto?, sus otras cartas. El señor Belaúnde del Ocio en estos momentos, de acuerdo a las reglas del derecho internacional, es un prófugo de la justicia internacional, ¿no es cierto?, y que de pronto ya no está en el territorio boliviano, lo cual, primero, para el Perú, tendría que empezar a jugar las siguientes cartas. Si se detecta en qué país se encuentra, ¿tenemos tratado de extradición con ese país? No lo sabemos. Paraguay creo que es el único que no tiene en América Latina tratado eso es correcto, de extradición. Extradición, ¿no es cierto? Los demás tienen protocolos, algunos de expulsión y otros de extradición, ¿no es cierto? Y además que cuando, por la ausencia de la extradición, funge, de acuerdo al derecho internacional, la regla de la reciprocidad. También, la reciprocidad. Pero todavía sigue siendo, fíjate Jesús, a la luz de lo que estamos viendo, una entelequia
y el derecho no vive de entelequis. Bien, muchas gracias. Miguel Ángel, Rodríguez Mackey, internacionalista aquí en la Central de Informaciones, para analizar un poquito el ángulo internacional de este tema que en efecto está afectando directamente a dos gobiernos y a dos países, el nuestro, que es el Perú, y el boliviano, con Evo Morales, así que la cosa no está tan sencilla como parece.